Bueno, gente, otra vez yo, para ustedes de palabras mayores. Se cayó la reforma a la salud del presidente Petro y yo creo que es importante pues sacar conclusiones de esto. Y yo creo que la primera conclusión es que claramente, como lo dije en la anterior videocolumna, el presidente entiende con esto y creo que nosotros también tenemos que entender que su propuesta de acuerdo nacional fracasó. ¿Sí? Su propuesta de acuerdo nacional fracasó no porque el gobierno no haya intentado durante todo este año y medio concertar todas sus propuestas de transformaciones estructurales que necesita este país para salir adelante en el siglo XXI, sino porque precisamente los responsables de la debacle que vive Colombia por sus malos manejos de últimas décadas se negaron neciamente a transformar de manera concertada Colombia. Lo segundo que yo creo que es importante señalar es pues que es necesario entender que no es suficiente con el gobierno, que es clave no solo tener una mayoría simple en el Congreso de la República, sino que es importante y necesario tener una mayoría absoluta en el Congreso de la República. Yo creo que eso es clave también. ¿Por qué? Pues porque no podemos seguir insistiendo en darle juego a partidos políticos como el Centro Democrático, a partidos políticos como el Partido de la U, a partidos políticos como el Partido Liberal en su ala César Gaviria, a partidos políticos también como Cambio Radical, que es de Germán Vargas Lleras, y los Char, a partidos políticos como los cristianos de Colombia Justa Libres, a gente de partidos que se dicen de centro, pero que le han hecho el juego a estas élites, sobre todo a partidos como la Alianza Verde, con gente como Catherine Miranda y como Catherine Juinado, que se vendieron como una alternativa a estas élites, pero en el momento en que llegaron a esos espacios de representación jugaron a favor de ellas, jugaron a favor de las EPS en este caso, pero han jugado a favor también de los intereses corporativos y mafiosos, cuando ha sido el caso también en las discusiones en el Congreso. Entonces yo creo que eso es importante entenderlo con el archivo de la reforma a la salud. Y yo creo que es importante poner una discusión aquí también clave, y es algo que yo he mencionado en otros videos y en charlas también con Pablo, y es la captura corporativa del Estado colombiano. Porque nosotros normalmente hablamos de personajes puntuales, ¿no? Los Char, por ejemplo, de personajes puntuales como Dilian Francisca Toro, que es de la que tenemos que hablar cuando tenemos que hablar de por qué el partido de la U no apoyó la reforma a la salud, ¿sí? Es una señora que tiene intereses clientelares en el negocio de la salud en el Valle del Cauca y no le interesaba para nada transformar el sistema de salud colombiano para que empezara a garantizar el derecho y dejara de ser una mercancía. Tenemos que hablar de la captura corporativa del Estado. ¿Por qué? Pues porque es increíble, bueno, no es increíble, es la explicación a que reformas sociales como la reforma a la salud no hayan pasado. Porque hay un negocio de casi 90 billones de pesos anuales, un negocio ineficiente, un negocio que va a llevar el sistema de salud colombiano a una crisis profunda si no reformamos el sistema, y eso es lo que este gobierno le está ofreciendo al país. Y es un negocio ineficiente porque ha sido un negocio en función de la ganancia y no en función de garantizar el derecho a la salud de la mayoría de los colombianos. Porque es un negocio en donde el Estado le entrega año a año todo este montón de billete a estas empresas promotoras de salud, EPS, que son solo intermediarias financieras, y ellas definen cómo gastar ese dinero. ¿Por qué? Porque alguien por allá en los 90 definió que esa era la manera más eficiente de que el Estado garantizara los derechos. Porque así como pasa con la salud, pasa con la educación, pasa con nuestro derecho a la vivienda, pasa con la mayoría de los derechos que están también consignados en la Constitución.
Necesitamos entender que es precisamente cuando este gobierno propone que haya un control efectivo de ese dinero, para que entonces podamos tener una salud territorializada, para que no haya sobrecostos en el sistema, para que podamos tener un seguimiento claro de en qué se está gastando la plata y no tengamos esta opacidad y esta falta de transparencia sobre esos dineros, pues entonces hay todo un cierre de filas de todos estos sectores y de todos estos personajes, no solo desde el Congreso de la República, sino también desde los medios de comunicación, también desde sectores de la academia, también desde sectores de la sociedad civil que dicen no, nos oponemos rotundamente, sin dar la discusión democrática, sin dar la discusión técnica necesaria. Nos oponemos rotundamente, la archivamos, pero, ¿qué vamos a hacer con la crisis del sistema y su ineficiencia? No importa, el sistema es el mejor sistema del mundo que tenemos. Y eso, pues, es simple y llanamente irracional. Y es también la necesidad de entender, pues, la mentira de la democracia liberal que nos dice que el problema es que el gobierno de Petro no sabe llegar a consensos. Y eso no es cierto, por lo que decía al inicio. A consensos llegamos con gente que esté aperturada a dialogar y no esté comprada por intereses privados. Pero en este caso no es así. Hay sectores que han tomado decisiones políticas de simple y llanamente no llegar a consensos, de torpedear cualquier posibilidad de que el proyecto del pacto histórico sobrepase y trascienda el 2026. Porque para que este proyecto tenga sentido y transforme a Colombia en su raíz, debe trascender el 2026. Es un proyecto más allá de Gustavo Petro, es un proyecto más allá de figuras particulares, es la necesidad de rescatar lo público para el interés general, es la necesidad de hablar y de construir una verdadera justicia social, una verdadera justicia ambiental, ¿sí? Es la necesidad de consolidar esa idea y esa meta de la paz total. A mí me parecía importante mencionar esto a propósito del archivo de la reforma a la salud y entender que no es una derrota definitiva como nada en política, como nada en la conversación pública, y pues de lo que se trata ahora para mí particularmente es que desde la Superintendencia de Salud y desde el gobierno demuestren que las intervenciones que se hicieron tanto en Sanitas como en la misma nueva EPS van a llevar a ajustes en el sistema pues que también le permitan a la ciudadanía contar con un mejor servicio en los años que le queda a este gobierno. ¿Sí? Demuestre también pues las fallas que las EPS han venido cometiendo sistemáticamente con la complicidad de los gobiernos anteriores y demuestre también que pues este gobierno va a ejecutar la ley como no la han ejecutado gobiernos anteriores frente a esos recursos públicos. Eso es lo que más miedo les da y por eso intentaron que Gustavo Petro no llegara a la presidencia, que usara todas las herramientas disponibles desde la presidencia de la República para no solo ordenar el gasto, sino darle una orientación muy diferente a la economía a la que se le ha dado en todo este periodo neoliberal, por lo menos de los últimos 30 años. Muchísimas gracias, gente. Espero que haya sido claro y pues cualquier cosa estaré atento no solo a sus comentarios en este video, sino a todas mis redes sociales.